Dorian. 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 Dorian, Dorian. Porque sí, en la página 254, en la versión en digital, uno de los personajes dice, y cito: Hola, soy Nao, escritora amateur y amante de la literatura, y una de las razones por las que decidí hacer este video es por todas las preguntas que ha suscitado Dorian, la familia hasta la muerte, de Ángela Arcade, con respecto a la ausencia de apellidos, la ambientación, la trama y demás cuestiones que procuraré aclarar a lo largo de este video. Pero hagamos esto como Jack el Destripador, por partes. Para todos aquellos que han sostenido una pluma ante una página en blanco, como quien blande una espada, y no se rindieron, el mundo les pertenece. Sigo a Ángela desde hace al menos 6 años y me gusta tanto su contenido como su estética. Para ser honesta, no le tenía mucha fe a su novela, justamente por todo el prejuicio que ronda a los youtubers y creadores de contenido. Sin embargo, decidí leerme las 50 primeras páginas y luego vuelta atrás. Me encantó. De inmediato quise conseguirlo y justamente por eso quiero hacer este video. También quiero añadir que no sé si es porque vivo en el mismo trayecto del sol, pero se me hizo una tarea titánica conseguir a tiempo para la lectura colectiva, al menos la versión digital del libro, puesto que en muchas de las plataformas digitales no estaba disponible, pero gracias a mi hermana lo pude conseguir en Google Docs. Y sí, logré participar en la lectura colectiva. Los miembros participantes debatimos ideas, opiniones e hipótesis durante todo el tiempo en el que hicimos la lectura conjunta. Y debo admitir que fue una experiencia muy gratificante y enriquecedora haber participado, en la que pude buscar tanto los puntos fuertes como los débiles de la historia. Dicho esto, iniciemos con la reseña. Comencemos por su presentación. Se dice que no se puede juzgar un libro por su portada, pero como diseñadora gráfica no voy a permitir que se subestime los detalles subliminales que se incorporaron a su portada y que dan indicios de su trama. Consta de apenas 2 iniciales, la D y la V, las del protagonista, el nombre y el eslogan. A su vez, el elegante marco dorado sobre su fondo negro armoniza perfectamente con la estética que desea evocar, un Dark Academia clásico. Consta también de unos brotes de una flor cuyo nombre y simbología son parte importantísima de la trama. Está de más decir que me parece una portada muy acertada, además de muy elegante y sofisticada, y como el gusto entra por los ojos, esa fue otra de las razones por las que decidí darle una oportunidad. Porque sí, tiene una lista de reproducción y me desconcierta que nadie haya hablado de ella, porque ya que tenemos la oportunidad de tener una banda sonora que nos permita evocar la ambientación de la trama, porque nadie lo menciona, es una de las mejores partes del libro. La lista de reproducción está en Spotify y realmente es sin desperdicios. A mí me encanta siempre escuchar alguna melodía suave mientras estoy leyendo, y el que Ángela nos haya proporcionado una banda sonora realmente ayuda muchísimo más a evocar toda la ambientación y a tener una idea de los sentimientos y emociones que ella quería que sintiéramos mientras leíamos su novela. Y aquí está mi top 3 de canciones favoritas. La primera es el Leitmotiv, que es Eleanor Rigby de Cody Fran. La segunda es Pickle Game de Amber Run. Y la tercera es Family Line de Conan Gray. Y esta última ya la conocía, es una de mis canciones favoritas de Conan Gray y me encantó haber descubierto las otras 2. Exquisito. Para esto voy a leer una pequeña sinopsis que hice de la trama. La historia gira en torno al misterio que rodea a Dorian V, quien, tras asistir al entierro de su abuelo y encontrar una extraña nota, desencadena una serie de sucesos que lo involucran a él y a su familia en un escabroso secreto. Es así como, luego de regresar a la residencia de los V donde creció, que descubre que su tío John, un diputado que aspira a la presidencia, no solo tomó el mando de los V, sino que cogió como mecenas a Eden K., un prodigioso pianista
quien suscitará una serie de desencuentros que poco a poco revelarán más de una verdad sobre el joven aspirante escritor y su familia, muy ligada a una disuelta sociedad secreta conocida como la Orden. Los mencionaré por orden de aparición. Dorian V. No podía evitar pensar en la primera impresión que debía estar causando yo en contraste, un muchacho delgado y de mejillas sonrojadas que ni siquiera aparentaría edad legal para estar medio ebrio. Es un joven muchacho de apenas 18 años y es quien le da nombre a la novela y el protagonista de la historia. Es un personaje que, producto de su edad, es bastante impulsivo, ingenuo e idealista, pero cuya perspicacia destaca por su pasión por la literatura y que, como todo entusiasta del género, lo lleva a desear convertirse en escritor pese al desagrado de su familia. Es el narrador de la historia y es un personaje extremadamente intenso. Esto no es queja, es comentario. A mí personalmente no me molesta, pero es un detalle que deberían considerar. Aiden K. Mientras mi interlocutor me miraba con un brillo risueño en sus ojos, noté que los tenía claros, levemente rasgados, y aunque aquello confería a su apariencia un de oriental, sus rasgos en conjunto eran bastante neutrales, como si atendieran al capricho de un artista. Un prodigioso pianista entrado en sus 20s, cuya intromisión en la casa de los V suscita una serie de desencuentros con Dorian en más de un aspecto, llevándolo a una serie de revelaciones no solo sobre su familia, sino también acerca de su persona, que quizás resulten ser más trascendentales de lo que él se podría imaginar. Adela M. Llevaba un abrigo grueso que ocultaba casi la totalidad de su cuerpo, pero dejaba al descubierto unas bonitas pantorrillas y unas zapatillas de aguja con las que, en mi imaginación, la veía pisándole el rabo al diablo con inclemente gracia angélica en una sublime reinvención del arcángel Miguel. Adela M., una mujer tan intrigante como hipnótica, cuya personalidad estoica, lejos de provocar rechazo, resulta tan magnética como interesante por su encanto seductor y su agudo intelecto. Es la pareja del siguiente personaje y es quien ayuda a mantener en pie la librería donde vive con él, Guido M. Lucía un anticuado traje de chaleco gris y su cabello castaño, peinado con esmero y una buena dosis de cera, estaba vetado de mechones blancos, al igual que el tupido bigote que se rizaba orgulloso en las esquinas de su boca. Sus finas gafas de lectura captaron el brillo ambarino de las bombillas cuando se aproximó, mirándome de arriba abajo. Guido M. es un excéntrico librero que reside en la zona universitaria donde tiene su librería y quien acoge a nuestro protagonista. Con una elocuente y animada personalidad parece conocer bastante sobre los V e invita a Dorian, ahora vagabundo, a develar todos los misterios que envuelven a su familia junto a él. También es quien ejerce como una especie de figura paterna para Dorian. Olivia C. Reconocería esa mata de cabello negro, esos gestos y ese intencional contoneo de caderas a donde quiera que fuera. Olivia C. Oli es una joven aspirante actriz de teatro y la única amiga de la infancia de Dorian, quien se vuelve una de sus más fieles aliadas en búsqueda de la verdad que envuelve este misterio y que poco a poco termina siendo una de las piezas más importantes de este ajedrez en el que todos están involucrados. Como booktuber con estudios en el ámbito literario, como ella misma lo ha comunicado, Ángela ha demostrado tener un excelente dominio de las palabras, con una prosa atrapante, llevadera y poética que permite disfrutar aún más de la historia, misma que enfatiza en el tono que ella desea transmitir. Sin embargo, admito que en ocasiones sí sentía que estaba haciendo un exceso de uso de palabras rimbombantes y sofismos que, en consecuencia, lejos de dotar a la narración de cierta familiaridad, hace que nos alejemos del narrador, quizás por la intención de presumir de su grandilocuencia. Pese a esto, respeto que esa sea su forma de escribir y en lo personal no me molesta. No se me hizo pesado, pero entiendo por qué a otras personas esto les desagrada. Fuera de eso, me gustó sentir que estaba leyendo una novela clásica porque sí, no percibí a Ángela, sino que en todo momento me sentí acompañada por Dorian. Las descripciones son muy visuales y artísticas. Durante toda la lectura había imágenes muy vivas en mi cabeza del ambiente, las texturas, los personajes, sus expresiones, en fin, muy bien lograda.
Leo de la opinión que destaca en las reseñas que he visto y en las que leí mientras estuve en el chat de Telegram. Debo admitir que para mí al menos no hubo ningún tipo de confusión, pues a mí se me hizo fácil ubicarme gracias a las menciones de Pink Floyd, AC/DC, Queen, entre otros. En lo personal, a mí no me molestó que no se pudiera determinar la ubicación de la trama, pues siento que eso le agrega otra capa al misterio, sino que considero acertado que el misterio de la época no fuera revelado hasta que no estás de lleno en la historia. Porque si en la página 254, en la versión digital, uno de los personajes dice, y cito: "La guerra acabó hace 35 años. Haciendo los cálculos y luego de la mención de The Beatles, es seguro afirmar que se refiere a la que terminó en 1945, por lo que haciendo una simple suma, se encuentran a principios de los años 80. Para ser honesta, yo imaginé, o al menos en mi cabeza estaba pensando que más o menos estaba por ahí como por los años 60, 70, más o menos. Pero bueno, no estuve tan alejada, porque sí, desde que se mencionaron a los Beatles, a Queen, yo inmediatamente me planteé en los años a mediados del siglo XX, más o menos. Y para ser honesta, todo lo que sucedió con respecto a la ambientación llegó a niveles insospechados para mí, porque desde que lo leí me fue muy fácil recordarlo. Y toda esta situación me parece algo sumamente curioso, pues no sé si fue que no se confirmó un año en específico, pero desde que se hizo mención de la guerra, a mí me resultó sumamente fácil ubicarlos en un espacio y tiempo. Es decir, también en la novela se hacen menciones a otros íconos de la cultura pop. En un momento incluso se menciona Yoda, en otro momento se menciona Batman. En fin, hay varios personajes que obviamente no iban a tener lugar en el siglo XIX y ni siquiera a principios del siglo XX. Aunque admito que quizás por encontrarse justo a la mitad de la historia, esto puede haber resultado así como inesperado, o más bien un detalle menor. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por tu tiempo. Te invito a pasar por la lista de reproducción de mi primera novela, La Sendera Disrupción. Y si te interesa, puedes leerla. Te dejo los enlaces en la cajita de descripción. También te invito a seguirme en mis redes sociales, si así lo deseas, donde subo contenido literario. Y si te quedas hasta el final, podrías recibir tu nombre personalizado, pero por el momento, continuamos. Me encantó que todos los personajes tuvieran sus personalidades bien definidas, sus propósitos y sus motivaciones, así como sus luces y sus sombras. También me gustó que, si bien toda la historia está narrada a través de los ojos de Dorian, los personajes funcionan perfectamente alejados de él. Y esto hasta cierto punto puede resultar contraproducente. En cierta parte de la historia debo admitir que el misterio queda en un segundo plano, puesto que nos dedicamos a profundizar un poco más en el resto de los personajes, y esto puede hacer que la lectura se sienta un poquito lenta. Sin embargo, el misterio no queda de todo descartado, puesto que poco a poco se dan atisbos de algo que va tomando cada vez más forma. Ningún detalle está puesto al azar. Y hablando de desarrollo de personajes, además de la cercanía que Dorian va entablando con Guido y Adela, así como también la que se demuestra que tiene con su amiga de la infancia, Olivia, Oli, la que más destaca es la que se desarrolla con Aidan. Y aquí, no lo voy a negar, mi personaje favorito fue Aidan. Y estoy segura que esa fue la intención de la autora, porque ella misma estaba igual. Y es que el enigma que le envuelve, su perspicacia al hablar, esa constante sensación de que no podía confiarme de él, me tenía en expectativa. Al principio, pese a sus intentos, no consiguió explicarse a Dorian, pero por cuestiones de la trama, poco a poco, una relación entre ellos se va desarrollando. Y es que Dorian se ve obligado a involucrarlo en el misterio que le envuelve tanto a él como a su familia. Y esta cercanía no solo desarrolla una amistad entre ellos, sino que también da pie a algo más. En esta parte es entendible que queden muchos cabos sueltos, puesto que es la primera parte de una biología. Y es que si Ángela entendió que para que la trama no fuera tan extensa, debía dividirla en dos partes.
vez. No obstante, en un punto del conflicto final me perdí y no fui la única que tuvo este inconveniente. Imagino que debido a lo caótico de todos los acontecimientos y me costó seguir el hilo de la trama. Sin embargo, al final, más o menos entiende qué fue lo que sucedió y al menos a mí me dejó enganchada para saber cómo continúa. Es el primer libro de Ángela y pese a algunas falencias con respecto al ritmo y a la trama final, además de algunos cabos sueltos para el enganche de la segunda parte, es un libro que se disfruta por su prosa poética y a las diferentes frases que invitan a la reflexión. Aquí algunas de mis favoritas. Como aspirante a escritora, me sentí muy identificada con Doria debido a todos los dilemas que dedicarse a esta rama del arte conlleva. Otra cosa que me gustó muchísimo de la novela es que la representación queer está muy bien llevada y no se siente para nada forzada. En ningún momento se sintió como si estuviera cumpliendo con una especie de lista para que fuera inclusiva. A su vez, las escenas íntimas están muy bien llevadas sin caer en la promiscuidad, evocando justo esa idílica complicidad esperada para los encuentros de esa índole. Todo el libro es una oda a la literatura, a la música, al arte y al descubrimiento del ser. Una lectura obligatoria para todos aquellos que quieran sentirse inspirados cuando crean que deben tirar la toalla. Mi puntuación final es de un 4.5 estrellas. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, espero hayas disfrutado de esta reseña y, como mencioné antes, si deseas recibir un lettering caligráfico como el que hice de los personajes, solamente tienes que ser uno de los 5 primeros en suscribirte a mi canal y dejar tu comentario. ¿Te gustó o no te gustó lo que pensé? Déjamelo saber. Hecho eso, tienes que seguirme en mis redes sociales y en Instagram debes enviarme una captura de tu mensaje junto con el nombre que deseas que escriba. Y bueno, eso fue todo por el momento. Muchísimas gracias por su atención. Beban yoga y hagan agua. ¿O cómo era? Bueno, eso. Bye. All for me.